Tenemos una tradición que hemos implementado de noti arbitraje que Andrea va a presentar. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña Ana Sofía Mosqueda, es abogada egresada de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, especializada en arbitraje y litigio comercial, con una experiencia de más de 3 años en el campo, se incorporó a Galicia en 2019. Antes también Ana ha participado en concursos como el BILEM, ¿no? Y pues es una abogada joven con gran futuro y nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación para presentar la noti arbitraje. Sí, mucho gusto a todos. Como dice Andrea, es un gusto para mí que me hayan invitado aquí el día de hoy para poderles platicar brevemente en 5 minutos algo relevante del sector que ha pasado durante el último mes. Y para este caso en concreto, yo elegí la noticia de la solicitud de Estados Unidos de interponer un mecanismo laboral de respuesta rápida y la mina San Martín. No sé si lo podemos dar. Está perfecto. No, solamente tiene un slide, entonces está perfecto. Básicamente, este es un caso histórico, como lo llaman los medios mexicanos, porque es la primera vez que Estados Unidos inicia este tipo de procedimientos o mecanismos a través del TEMEC que han avanzado tanto, ¿no? Es importante porque este mecanismo ya se había interpuesto por Estados Unidos en diferentes ocasiones. Sin embargo, es la primera vez que avanza tanto el procedimiento y se solicita por parte de Estados Unidos formar un panel para la resolución de una disputa a través de este mecanismo. Un poco dando los antecedentes del caso y el por qué se inicia esta disputa a través del TEMEC, es importante considerar que la disputa surge por una supuesta negación de derechos en la mina San Martín. La mina San Martín es propiedad de Grupo México y se ubica en Zacatecas. Y a través de esta solicitud de Estados Unidos establece que se violaron 2 derechos principalmente, la libertad sindical y la negociación colectiva. Ahora, un poco en cuanto a los antecedentes del caso, en 2007 se inicia una huelga por parte de mineros de esta mina San Martín y conforme pasa el tiempo, en 2018, es importante resaltarles que se llega a un acuerdo conciliatorio, o lo que pareciera ser un acuerdo conciliatorio, entre el sindicato de mineros y entre Grupo México. Ahora más adelante nos vamos dando cuenta por diferentes resoluciones que ha tenido la Junta Laboral que este acuerdo conciliatorio como tal no era válido porque se celebró con un sindicato de mineros diverso al que en realidad estaba involucrado en la disputa. Ahora, México en cuanto a este mecanismo laboral de respuesta rápida tenía varias alternativas. La primera era rechazar el mecanismo y la segunda era hacer una investigación acerca de si en realidad se había realizado una supuesta negación de derechos a estos mineros. Lo que se realizó, y esta es una noticia que salió apenas la semana pasada, el 22 de agosto, es que México determinó que este mecanismo no era procedente por 2 razones principales. La primera de estas razones es que como la disputa fue previa a la firma del TEMEC, no se podía considerar que fuera dable de ser analizado en un panel que derivara de este tratado. Y la segunda es que, como tal, la mina San Martín no exportaba recursos a Estados Unidos y por lo tanto no se podía considerar que se pudiera analizar esta disputa a través de este mecanismo. Una de las cuestiones que se me hicieron relevantes al momento de analizar esta disputa y si fuera procedente o no por parte de tanto de México como de Estados Unidos es el procedimiento que se sigue para analizar esta disputa. Primero que nada, la parte o el estado contratante que considere que se debe de analizar esta disputa debe justamente presentar una solicitud y esa solicitud tiene diferentes alternativas. Se puede realizar una investigación por parte del estado parte, que sea demandado a través de este mecanismo, o se puede considerar que sea desechado. Si el estado que demandó no está de acuerdo con la resolución a la que se llegó en la investigación, o si como tal el estado demandado decide que no se debe de realizar este procedimiento de investigación, entonces se podría llevar a cabo una investigación más profunda a través de un panel de expertos, ¿no? Y ahí es donde entra un poco el mecanismo de solución de conflictos alternativo que prevé el TEMEC. Este es un mecanismo que como tal tiene varias peculiaridades y
si les interesa investigar un poco más al respecto, se prevé en el anexo 31A del TEMEC. Pero es importante resaltar que el panel de expertos por el cual se conforma se establece a través de unas listas que previamente son ofrecidas por los estados contratantes, ¿no? Este mecanismo únicamente es aplicable para Estados Unidos y México, pero creo que lo interesante de esta noticia son dos cuestiones principales. La primera, que involucra a uno de los grupos en México más importantes, como lo es Grupo México, y la segunda es que pinta la pauta de cómo se van a estar tomando estas decisiones y cómo Estados Unidos determina o deja claro a México que se van a ejecutar o se va a intentar ejecutar estos procedimientos de solución de conflictos alternativos previstos en el TEMEC, que durante muchos años se dejaron en desuso. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Creo que es el primero en la historia, ¿no? Es el primer. Nunca hubo en NAFTA ni acuerdo paralelo, nunca se activó el mecanismo laboral. Sí. Interesante noticia. Pero no sé si alguien, decano del arbitraje. Gracias, no escuché la verdad. No puedo llegar tarde. Sí, puedes hacer tu pregunta y no puedo. No, empezamos 2:30. Está perfecto. La noticia en resumen se trata de un mecanismo laboral de respuesta rápida previsto en el TEMEC, que hace 2 semanas, 3 semanas, Estados Unidos solicitó el inicio de este procedimiento en contra de México por una supuesta violación de derechos de parte de Grupo México en cuanto a una mina que se llama la mina San Martín. Muchas gracias. Perdón. No, para nada. Pero estaba yo perdido completamente. Yo también estoy perdido. ¿Qué tiene que ver Grupo México con la mina y Estados Unidos? ¿Cómo está esa relación? Claro, la mina es propiedad de Grupo México, esa es la primera relación, y el TEMEC prevé justamente que todos estos servicios de minería metalúrgicos se van a resolver a través de sus mecanismos de resolución de disputas. Y también se prevé lo que se le llama una instalación, no me acuerdo del nombre tal cual como lo prevén, pero es una instalación aplicable, una instalación que se analiza a través de este tipo de procedimientos en lo específico. Y entra un poco el tema de los derechos laborales a través de la supuesta denegación de derechos en ese ámbito, en cuanto a la mina. Pero la contraparte es ¿quién? El Estado mexicano. Es tanto la Secretaría, no es la Secretaría del Trabajo, es la Secretaría de Recursos Naturales, junto con la Secretaría de Economía, son los que están defendiendo a México por nuestro lado, y del otro lado es el Estado, Estados Unidos. ¿Hay sindicatos involucrados? Hay sindicatos involucrados. Gracias. Qué interesante. Tenemos Andrea y el resto de la mesa directiva y yo lo que hicimos es crear este formato en el cual dábamos un espacio de 5 minutos para una noticia. El objetivo no es ser exhaustivos. La presentación ha sido muy buena porque el chiste es una puntita del iceberg de un tema interesante para luego entrar al plato fuerte. Si les parece, entramos al plato fuerte porque además el plato fuerte de hoy es muy fuerte. Es un tema que yo confieso que la primera vez que lo vi fue directamente en un caso. No tenía la menor idea de que me estaban hablando. Y cuando me lo presentaron, me educaron las partes, eso fue lo que pasó. Me di cuenta que es un tema sensacional. Y por eso cuando don Alfredo Machuca y yo platicamos de esta posibilidad y surgió este tema, me pareció una gran idea. La mesa directiva de la Comisión de Arbitraje lo que ha hecho en el último año es escoger puros temas elevados o toda cantidad de cosas que ya se ha visto en los últimos años. Y este es un ejemplo de ello. No voy a meterme él, no soy además el adecuado para hacerlo, pero sí quiero presentarles al ponente. Le preguntaré además al ponente el formato que quiere seguir, pero don Jesús Corona es socio consultor de la firma Conexi, que ahí sí puedo decir que he tenido el gusto de ver periciales de su equipo y son magníficas. Es un gusto ver expertos y ser expertos, y por eso los invitamos aquí. Gracias por estar con nosotros. Es director de la práctica de resolución de disputas con más de 17 años de experiencia en proyectos de construcción a gran escala. Jesús ha participado como perito experto en arbitrajes de construcción en varios países de América Latina
y ante la Corte Permanente de Arbitraje en Holanda. Jesús ha sido reconocido como futuro líder en el área de testigos y expertos por la comunidad global de abogados Who's Legal. Y con ese antecedente, pues le agradezco a Conexi que esté con nosotros, los gestos que han tenido, y le pregunto a nuestro ponente cuál es la preferencia. ¿Quieres exponer y que te pregunten, o exponer primero y luego preguntas? ¿Cómo te gustaría? Gracias. Antes que nada, agradecerles por la invitación. He preparado una presentación muy corta, son 30 diapositivas que me gustaría pasar, y al final, si les parece bien, pueden abordar algunas preguntas. La verdad, por método a mí me gusta más eso, si no nos enfrascamos, pero... Y ojalá al final nos entremos en que todos expongan sus preguntas, sus inquietudes. Estamos aquí como amigos y daremos la respuesta que se merece, es que podamos dar. No vamos a intentar. Gracias. Gracias. Bien. El tema, como bien dice el coordinador de la Barra Mexicana de Abogados, es un tema muy común en la industria de la construcción, es un tema técnico. Voy a tratar de explicarlo con palabras un poco más didácticas para ustedes. El tema es estimación de la pérdida de productividad en proyectos de construcción. El contenido de mi presentación pasa por estos 10 puntos. Quiero referirme primero a las asociaciones internacionales de referencia que publican prácticas recomendadas para la evaluación de la pérdida de productividad. Después, no podemos pasar por alto la definición de la disrupción. La disrupción es precisamente la causa que genera pérdida de productividad de los proyectos de construcción. Y después voy a abordar más sobre las causas, algunas cosas sobre los métodos de análisis para calcular pérdida de productividad. Son métodos que ya han sido probados, se habla de estos métodos todo el tiempo, principalmente en temas de arbitraje y de resolución de disputas. Quiero abordar con ustedes un ejemplo práctico sobre pérdida de productividad. Después voy a mostrarles algunos errores comunes que cometen los peritos precisamente cuando intentan presentar una reclamación por pérdida de productividad. Vamos a hablar en qué consiste una reclamación por pérdida de productividad cuando se presenta y la importancia que tiene, sobre todo, la demostración de la causa y el efecto y el valor de la prueba, desde luego. Voy a hablarles también sobre unas recomendaciones paso a paso para evaluar una reclamación por pérdida de productividad. Y finalmente, en el punto número 10, quiero referirme al uso de la inteligencia artificial. Este tema está ya más que de moda. Se iniciaron los chatbots con ChatGPT en noviembre del año pasado, y ahora parece que ya puede resolver muchas de las áreas que nosotros practicamos. Bien, estas son las dos asociaciones internacionales de referencia. La ACE, la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, publica una guía. La guía recomendada es la 25R y se refiere específicamente al tema de la estimación de la pérdida de productividad en proyectos de construcción. En esta guía ustedes pueden encontrar referencias sobre las diferentes metodologías, pero también referencias a la razonabilidad que necesita presentarse en un caso específico de reclamación. Más allá de que se trate de cálculos numéricos, siempre se debe de revisar la razonabilidad de la reclamación desde varios aspectos que voy a explicarles más adelante. Otra asociación internacional de referencia es la SCL, el Society of Construction Law, y este es un protocolo que en su segunda edición tiene fecha de última actualización febrero del 2017. De hecho, ustedes pueden ver que las fechas de los documentos no están actualizadas recientemente, sin embargo, siguen siendo vigentes cuando hablamos de reclamaciones en proyectos de construcción. Sin duda, estas dos prácticas recomendadas siguen siendo vigentes. ¿Qué debemos entender por disrupción? Disrupción, como lo define la propia SCL, es una perturbación, obstáculo o interrupción en los métodos de trabajo normales de un contratista, lo que resulta en una menor eficiencia o pérdida de productividad. Todo aquello que interrumpe el transcurso legal, el transcurso normal en la ejecución de la obra, es propiamente una disrupción. Esta disrupción ocasiona pérdida de productividad, que se traduce desde luego en el aumento de los costos, principalmente los costos directos que tiene el contratista ya sobre el desarrollo de la obra. En esta gráfica
la definición no me ayuda mucho, pero en esta gráfica podemos ver todo un conjunto de causas que están precisamente ligadas al tema de pérdida de productividad. Entre las más comunes que podemos encontrar es la falta de materiales, herramientas y equipos. Es muy común que una cuadrilla de trabajadores en plena ejecución del proyecto experimente stand-by o experimente estar en espera de que lleguen los materiales completos, sobre todo si se trata de equipos especiales, y eso ocasiona aumento de costo directo, pérdida de productividad, y normalmente esto es lo que reclama el contratista en los casos de arbitraje y de resolución de disputas. Algunos otros conceptos muy comunes también es la falta de planeación, el exceso de mano de obra, sobre todo si las áreas son muy complicadas, son espacios reducidos. El tener un exceso de mano de obra, contrario a lo que pudiera parecer, pues ocasiona también pérdida de productividad. Ocasiona interferencias, de hecho, entre miembros de la misma compañía. El cambio de secuencia constructiva, normalmente esto, si el contratista está en plena ejecución de la obra y se ve impedido para seguir por falta de liberaciones de espacio, el contratista, con el afán de mitigar retraso, lleva esa cuadrilla de personal a otro sitio para empezar desde otro extremo, y eso ocasiona precisamente un cambio de secuencia constructiva, que se ve también ligado a un aumento de costos directos. También hay otras causas, por ejemplo, los retrabajos por cambio en el alcance o diseño, los retrabajos por errores en ingeniería, las ineficiencias por lenta distribución de las revisiones de ingeniería y la fatiga. Este último punto todos lo conocemos a raíz del COVID-19. Una de las medidas de sanidad precisamente fue el uso del cubrebocas, y con el uso del cubrebocas la cuadrilla de personal experimentó fatiga, y en algunos casos el contratante y el contratista sí lograron acuerdos para revisar los rendimientos y ajustar el contrato, otorgar mayores plazos, pero fue todo un tema. A partir del 2021 fue todo un tema, el tema de la fatiga. Bien, en este gráfico intento presentarles cuáles son los métodos de análisis para calcular pérdida de productividad. Pareciera complicado, pero ahora se los explico. En la línea de abajo tenemos la disponibilidad de la documentación contemporánea, y podemos ver que uno de los métodos más comunes, siempre que se tenga disponibilidad de información, es el método de milla medida. Y vamos en el sentido inverso hasta los métodos de costo total, donde precisamente no se tiene mucha información, pero aún así se trata de métodos recomendados para presentar reclamación. Y pueden ustedes ver dos curvas. Esta curva es la curva del esfuerzo. Ciertamente implementar un método de milla medida requiere mucho mayor esfuerzo, y ese mayor esfuerzo se traduce también en mayores costos para la empresa que está a cargo, o la consultora que está a cargo de desarrollar un análisis de este tipo. Pero ustedes pueden ver también la curva de la certidumbre, como la milla medida se encuentra en el punto más bajo de la certidumbre. ¿Qué quiere decir? Que son métodos mucho más exactos, pero dependen enteramente de la disponibilidad de la información. De hecho, un analista que tiene como encargo hacer un estudio de pérdida de productividad, lo primero que revisa es si la información contemporánea está disponible y la calidad de los registros contemporáneos, para luego entonces decidir cuál es la metodología más correcta para el caso. Quiero presentarles este ejemplo. Es un ejemplo práctico sobre pérdida de productividad. El tema es justamente la instalación de tubería conduit en un edificio. Es un tema, la línea base o la línea de origen, el presupuesto, era instalar 500 metros lineales de tubería conduit. La cuadrilla programada sería de 5 trabajadores en una jornada de 8 horas con una duración de 10 días, y de aquí se pueden determinar los rendimientos justamente. El rendimiento diario sería instalar 50 metros lineales al día, el rendimiento por hora sería 6.25, y serían ejecutadas un total de 400 horas. Ahora, veamos cuál es la productividad real del contratista. Los datos, estoy basándome en este ejemplo tomando en cuenta que existe toda la información contemporánea, todos los registros están completos. Se trata de un contratista diligente que durante la ejecución de la obra registró todos sus apuntes. Entonces, tenemos que la productividad real fue de
la misma cantidad, se ejecutó la misma cantidad, pero con un trabajador más, 6 trabajadores. La jornada se mantuvo en 8 horas, pero se experimenta alguna disrupción que ocasiona que la actividad completa se completa en 14 días. Obviamente los rendimientos son menores a razón de 35.71 metros lineales al día, menor a lo planeado, ¿sí? Inclusive la hora es un rendimiento menor por hora. Y se tienen 672 horas totales para la ejecución de la misma tarea. Se trata de los mismos 500 metros lineales. Esto ocasiona una diferencia muy marcada de 272 horas. Esas 272 horas se pueden reclamar a costo directo, por el costo directo de tener el personal en sitio, pero también se puede reclamar, y es común que el contratista lo haga, por el equipo necesario para ejecutar las actividades. Si se tratara también de equipos especiales, también los equipos especiales. En realidad, todos los costos directos pueden ser reclamados por pérdida de productividad. Ahora bien, como les comentaba, si todos los registros contemporáneos están disponibles, podemos identificar, y de eso se trata la milla medida, podemos identificar cuál es el mejor rendimiento que el contratista demostró durante los 14 días de ejecución. El mejor rendimiento fue 5.15 metros lineales por hora. Esto quiere decir que se identifica en un periodo donde no hay disrupción, no se tiene ninguna interferencia, y aún así el contratista no alcanzó justamente el planeado, que era 6.25. Y con ese dato, que es un dato ya de milla medida, ya es propio de la implementación del método, le sumamos una causalidad justificada. Este punto es bien importante también, demostrar cuál es la causa. Un simple cálculo numérico queda como eso, como un simple cálculo numérico, pero hay que demostrar cuál es la causa y cuál es el efecto, para que entonces podamos hablar de compensabilidad, técnicamente, sin abordar cuestiones legales, desde luego. Ahora, con estos dos parámetros, ya conocemos entonces cuál es el rendimiento total perdido. Se perdieron 51.5 metros lineales, ese es el rendimiento que se pierde. Y si ese rendimiento lo traducimos justamente a los parámetros del contrato, porque habría que liquidar justamente con los parámetros del contrato y con los acuerdos que se tienen contractuales. Eso se traduce en 41.2 horas, que es un poco más del 10% de las horas totales planificadas. Recordarán que teníamos en presupuesto 500 metros lineales, entonces el rendimiento perdido excede un poco el 10% y se traduce en una compensación también del 10% a favor del contratista. Siempre que se pueda comprobar este punto, que es muy importante, que es la causalidad. Observen ustedes cómo en este gráfico y en este ejemplo he utilizado dos factores. Primero, utilicé milla medida para establecer cuál es el parámetro que determina la pérdida de productividad efectiva, es decir, estoy ubicando cuál es el rendimiento real que alcanzó el contratista, y después utilicé los parámetros del contrato para establecer compensación. Siempre el contrato establece los límites de la compensación. Es más, el contrato ya tiene una base no controvertida entre las partes para llevar a cabo liquidaciones o pagos. La causa es ahora un ejemplo, yo les voy a mostrar más adelante, pero la causa puede ser inclusive una interferencia. Hay más de 2 contratistas trabajando justamente en el edificio y el contratista de la obra civil no ha terminado. No, en este caso solo pongo el ejemplo de que se justifican 10 horas, únicamente 10 horas de las 272, pero la causa puede ser cualquiera, se trata de un ejemplo. La causa puede ser, de hecho, cualquiera de las que les mencionaba yo acá. ¿Sí? Gracias. Bien, ahora, ¿cuáles son los errores comunes en la implementación de un análisis de pérdida de productividad? Calcular la pérdida de productividad con base al total de las horas del proyecto, en lugar de solo las actividades afectadas durante el periodo de afectación específico. Y es que el ejemplo estaba muy claro, se ejecutaron 260 horas adicionales, pero esa sola diferencia no se puede trasladar en una reclamación. Justamente hay que identificar cuál es el periodo específico de afectación, cuáles son los recursos específicos que están afectados, para que se pueda acreditar una reclamación de este tipo. No puede ser, de ninguna manera puede ser por el total de las diferencias.
Hay casos muy específicos, debo confesar, que si la afectación es inicial, si se están afectando, por ejemplo, en una obra civil, la cimentación, y que son las primeras tareas en la ejecución de un edificio, por ejemplo, les estoy hablando de obra civil, entonces ahí se empiezan a acumular precisamente excesos de mano de obra, costos directos, y si la causa es muy clara, entonces podemos publicar un periodo donde la diferencia total bien pudiera corresponder en compensación al contratista, pero son casos muy específicos. Los casos de hecho se analizan uno a uno. Sí. Pero muchas veces no se puede justificar más. Los documentos, las pruebas son mandatorias. ¿Sí, continúo? Gracias. Otro error muy común al implementar un análisis de pérdida de productividad es calcular la pérdida de productividad sin descontar las horas que se han pagado a través de órdenes de cambio y que corresponden a trabajos adicionales o extraordinarios. Y es que durante la ejecución del contrato ciertamente se van reconociendo algunos trabajos adicionales. Esos trabajos adicionales incluyen también costos directos, respectivos costos directos, y es muy común que el contratista intente presentar una reclamación al final del contrato sin tomar en cuenta que ya se le pagó por costos adicionales y que ya se reconocieron muchos de estos costos a través de órdenes de cambio. Entonces, ese es otro error muy común. Ahora quiero hablarles de los reclamos por compensación, pero de una parte bien específica. Una reclamación por pérdida de productividad no puede ser un cálculo numérico simple. Se tiene que demostrar que el monto de la reclamación tiene un nivel de certeza razonable. Y aquí es donde quiero mostrarles algunas diapositivas para explicarles en qué consiste este punto de la razonabilidad. Volvemos al ejemplo de las instalaciones eléctricas en un proyecto de construcción. En este caso es una línea base que tuvimos la oportunidad de analizar en el pasado, y se tenían programados 107 días y 16,000 horas para la ejecución de todas las instalaciones eléctricas interiores. Esto incluiría la instalación de la tubería conduit, pero también la instalación de los circuitos eléctricos. Ahora, si analizamos cuál sería el rendimiento de este trabajo, tenemos que estos 107 días con 16,000 horas se traduciría en 15 personas al día. 15 personas al día tendrían que estar conformadas en sitio para ejecutar este trabajo. Y eso es completamente razonable. Veamos ahora el punto contrario. Este es otro caso, se trata de una línea base que también fue presentada. Se trata también de una actividad de cableado del sistema eléctrico, pero ahora es que se empieza. ¿Soy yo o se empieza a ver borroso? No, está borroso. Sí, está borroso, ¿verdad? Sí, no. Bien. Vean cómo en este otro ejemplo de línea base se tienen 46 días y se tienen 272,000 horas. Esto evidentemente no es razonable. Esto significaría que debería tener el contratista 592 personas al día. Eso es completamente irrazonable. Eso no pasa una prueba de razonabilidad. Evaluar la línea base cuando se está hablando de pérdida de productividad es el primer paso, de hecho. Primero debemos de conocer cuál era el plan de ejecución del contratista y si hacía sentido, desde luego. En este caso no hace sentido. Se puede rechazar, de hecho, una reclamación de pérdida de productividad solo por comprobar que su base de análisis está equivocada o no es razonable. Este es un ejemplo concreto. Se trata ahora de un proyecto de construcción completo y ustedes pueden ver cómo en 31 semanas se ejecutarían 505,000 horas con un tope máximo de 404 personas en la semana 29-30. Y esto también es razonable si se trata de un proyecto completo de construcción donde hay muchas disciplinas. Se puede hacer el análisis a un nivel de detalle como este, a nivel de tareas, pero también es evidente que es necesario hacer un análisis a nivel macro. Todo el proyecto, cuánto tiene todo el proyecto y si ya el proyecto puede ser considerado
tener una base suficiente, reconocible, para evaluar posibles desviaciones por pérdida de productividad. Ya empezamos a mostrarles, les quiero mostrar ahora pruebas, cuáles son los registros contemporáneos que facilitan el análisis y que justifican ciertamente el análisis. Vean ustedes cómo en este caso el contratista registra cuáles son las máquinas y equipos que tiene en sitio, cuáles son todos los recursos que tiene programados en el mes. La evaluación de la razonabilidad de la línea base debe incluir también la totalidad de los recursos directos, como son también maquinaria y equipo. En el histograma anterior yo les mostraba únicamente costo directo por mano de obra, pero un análisis de pérdida de productividad, una reclamación de este tipo, también incluye maquinaria y equipo. Todo aquel recurso que sea directo en la ejecución de la obra se puede reclamar. Ahora, la SCL indica claramente que disrupción no es simplemente la diferencia entre lo que realmente sucedió y lo que el contratista planeó. Y es que en algunos casos, solo porque el contratista ha registrado las horas ganadas y las horas gastadas son las horas totales directas que se invierten en el proyecto, y las horas ganadas son las horas que se han podido recuperar a costo, o sea, que se han podido facturar. Y pueden ver ustedes que hay una diferencia considerable de horas ejecutadas. Pero esta diferencia no se puede trasladar como una reclamación de pérdida de productividad al mandante. Necesitaría justificarse justamente la causa y el efecto. Vean ustedes cómo en algunos casos se intenta mostrar esta desviación o este aumento en la duración de las actividades. La barra azul contrasta con la línea naranja, y solo por el hecho de que se presente esta desviación no es precisamente pérdida de productividad. De hecho, esto no justifica nada. Esto justifica nada más un aumento en la duración de las actividades, pero no justifica una pérdida de productividad a favor del contratista. Menciona la SCL también de manera muy clara que probar la causalidad de la pérdida de productividad es frecuentemente un tema en disputa entre las partes. Ciertamente ese es el tema más controvertido en una reclamación de este tipo. En un arbitraje lo primero que se cuestiona es si las causas justifican los costos directos que se están reclamando por pérdida de productividad. Y volvemos al ejemplo que ponía el doctor hace un momento, al cuestionar si son las 260 horas y solo se pueden recuperar 10. Pues resulta que en muchos de los casos únicamente hay documentación que podría justificar esas 10 horas. Un registro contemporáneo, un registro de informes diarios, pero no la totalidad. Entonces, la causalidad, demostrar la causalidad, se convierte en el punto más relevante para la resolución de controversias y conflictos. En este ejemplo, yo les muestro cómo se trata de la construcción de un sistema de gas, de un proyecto X, un proyecto de ejemplo, y pueden ver en la curva de color naranja cómo se tenían presupuestadas unas 8 semanas para la construcción de todo el sistema y lo que en realidad sucedió en el proyecto. Luego, cuando se identifican estos lapsos de stand-by o de inactividad y se contrastan con los registros contemporáneos, se puede tener precisamente esa relación causa y efecto. Vean ustedes cómo en algunos casos se dice no se tiene un soldador en sitio, los equipos de electrofusión no están disponibles, se debe incrementar personal, no se tienen los materiales suficientes, y esto de ninguna manera puede trasladarse en una reclamación. Pareciera que es imputable completamente al contratista. Entonces, un contratista que está enfocado en demostrar que tiene mérito técnico su reclamación, debería de llegar a este nivel y demostrar cuál es la causa efectiva de esta pérdida de productividad y de esta desviación. Los registros de recursos deben ser detallados y completos. Siempre que sea posible, el contratista diligente debería de tener todos sus registros en la ejecución de la obra. Cuántas personas tiene el sitio, cuáles son los equipos especiales de los que se tiene el sitio, sobre todo si se trata de grúas de grandes dimensiones. Es un equipo muy costoso, es necesario que un contratista diligente registre todas las horas de uso, si lo que se pretende es presentar posteriormente un análisis de pérdida de productividad.
Estos registros pueden ser, en algunos casos, provienen todos de campo, de sitio, y son muy específicos, son muy valiosos. Vean ustedes, este ejemplo se trata de el transporte de unos componentes para un parque eólico, se trata del transporte de unas palas. La trazabilidad es suficiente como para determinar cuáles son los números de guía y las fechas de despacho, y de hecho en la parte de las observaciones se indica que llegaron las unidades al parque eólico el día 8 de noviembre y no se pudieron instalar por falta de programación, se cargaron hasta el día 12 de noviembre. Entonces estos registros permiten identificar claramente la disrupción. La falta de programación habría originado que la instalación de las palas se retrasara 4 días. Estos registros terminan comprobando de manera efectiva esa relación causa y efecto. Aquí otros ejemplos. Se trata de registros en utilización de recursos directos y otra vez el campo de observaciones es muy relevante. Los días 1, 4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre no se salió a trabajar por factores climatológicos adversos. Independientemente de lo que diga el contrato o el tratamiento del contrato sobre las condiciones climatológicas adversas, muchas veces está regulado como fuerza mayor, temas que ustedes ya saben muy bien y manejan muy bien cuando se trata de arbitraje. Independientemente de eso, las observaciones traen mucha claridad sobre lo que realmente está pasando y por qué se están consumiendo mayores recursos directos. La ACE, en su práctica 25R, hace esta recomendación. Un aspecto desafiante del control de costos en la construcción es medir y rastrear las horas de trabajo y la producción con suficiente detalle, para permitir el análisis de los datos con el fin de determinar la causa raíz de una baja productividad laboral en caso de que ésta ocurra. Y siempre que están estos registros bien definidos, ciertamente se facilita el análisis de la pérdida de productividad. Y en caso contrario, cuando no se tienen registros disponibles, entonces entramos a una curva de incertidumbre muy alta y lo único que tocaría es analizar el costo total del proyecto. Y eso carece un poco de justificación técnica, de hecho. Estas son nuestras recomendaciones, algo que nosotros llevamos en práctica en la firma, para establecer una reclamación por pérdida de productividad de manera efectiva. Lo primero que hacemos es, o que hace el contratista, es identificar el hallazgo, posteriormente reconfirmar la línea base, actividades y recursos, como les mostraba al inicio, comprobar si es razonable la línea base que vamos a evaluar, posteriormente comprobar si hay realmente una pérdida de productividad. En caso de que no, pues se termina el proceso. Si hay pérdida de productividad, entonces es importante identificar cuál es la causa principal de la pérdida de productividad y determinar sobre todo si el contratante es el responsable. Si el contratante se acredita que es el responsable de la pérdida de productividad que se está teniendo en la ejecución del proyecto, entonces podemos continuar con una notificación al contratante según el contrato. Esto es súper importante que se haga de manera diligente y de manera contemporánea. Se trata de los famosos early warnings o advertencias que se dan de posibles cambios, posibles disrupciones. Es importante que quede registro de todo esto que está pasando de manera contemporánea. También se necesita cumplir con todo lo que esté estipulado en el contrato. La base del contrato es la base de la evaluación, desde luego. Obtener toda la evidencia documental posible, preparar y presentar el reclamo, y en eso consiste el procedimiento. Justamente en eso consiste el procedimiento que nosotros recomendamos para la evaluación de la pérdida de productividad. Bien, como último punto, quiero hablarles ahora sobre el uso de la inteligencia artificial. Como les mencionaba, el chatbot, el ChatGPT, es de noviembre del año pasado, pero ahora recientemente hay una versión de BART de Google que es sumamente poderosa, es una herramienta muy poderosa. Yo de hecho les recomendaría que lo tuvieran en el radar, que lo pusieran a prueba. Hace investigaciones a nivel cualitativo muy importantes, tiene una base de conocimiento suficiente. Entonces la he puesto a prueba para saber si un ChatGPT puede traer la solución, que puede hacer un análisis de pérdida de productividad
como el que los peritos estamos acostumbrados a hacer. Le pregunté directamente si puede hacer un análisis de pérdida de productividad con la metodología milla-medida. Posteriormente pregunté si podría ayudarme con el análisis y cómo podría yo compartirle la información. La información, como vimos, normalmente se trata de registros que vienen de campo. Si no están preprocesados, pues entonces tendríamos que pasarle a ChatGPT un bloque de documentos escaneados que provienen de campo, y le he puesto a prueba en ese sentido. Estos son los resultados. En la primera pregunta, ¿puedes hacer un análisis de pérdida de productividad con la metodología milla-medida? Me responde que sí puede ayudarme con el análisis. De hecho, describe en qué consiste el análisis de milla-medida. Ustedes pueden ver que es capaz de responder de manera cualitativa, de manera muy acertada. Pero vamos a verlo al detalle. Posteriormente le dije, tengo la información requerida, puedes ayudarme con el análisis, cómo puedo compartir esta información, y me dice que puedo compartir la información por Google Drive o por correo electrónico, o puedo pasarle la información de muchas maneras. Pero aquí habría que detenerse, de hecho, porque normalmente cuando se tiene un caso de arbitraje, de resolución de disputas, se tiene una información que es del tipo privilegiada y confidencial. Entonces empieza el tema de la ciberseguridad, un aspecto sumamente relevante. No recomendaría yo que en ninguna circunstancia le proporcionemos información confidencial a ChatGPT solo por el hecho de experimentar. Mi recomendación en este caso sería que esperáramos a que estos chatbots estén regulados, y seguramente irán mejorando, irán aprendiendo de nosotros para alcanzar mejores resultados. Finalmente, puse a prueba a BART, le pedí que hiciera una traducción o un reconocimiento óptico de caracteres de esta leyenda, justamente la misma leyenda que yo interpreté justamente en mi análisis de pérdida de productividad, y esta fue la traducción que hizo. Ustedes pueden ver que a partir de este punto pues ya no hay una traducción lógica, ¿sí? Entonces, si le pasáramos un bloque de componentes o de documentos para que ChatGPT los interpretara a raíz de esa traducción equivocada, pues lo que tendríamos es precisamente algo equivocado, algo incorrecto. Los chatbots aún no son capaces de entender el 100% un manuscrito, por lo tanto no pueden interpretar con un nivel de certeza razonable los registros de campo. Mientras no tengamos todo en la nube, mientras no tengamos proyectos que están caminando completamente digitalizados, vamos a seguir teniendo proyectos con registros manuscritos. Y esos registros manuscritos tienen que ser interpretados precisamente por un experto. Hasta el momento, ningún chatbot podría hacer esa función de interpretar ese tipo de registros. En cualquier sistema de información, la calidad de la información de entrada incide en la calidad de los resultados de salida, como cualquier sistema informático. Y por el momento los chatbots, en mi punto de vista, requieren de un preprocesamiento de información. Si todos estos registros, este campo de observaciones, lo llevamos a un Excel y se lo pasamos a un chatbot ya preprocesado, seguramente tenemos buenos resultados. Pero se trata de un preprocesamiento necesario antes del último paso. Estoy en la parte final de la presentación. Voy a abordar las siguientes 3 conclusiones finales. Si bien es necesario conocer las metodologías sobre análisis de pérdida de productividad, un panel arbitral o de resolución de disputas debería tener en cuenta aspectos de racionalidad claves, así como también la calidad de los registros utilizados por el experto. Todos estos constituyen la trazabilidad de la información y por ende justifican razonablemente los costos reclamados. ¿Y cuáles son esos aspectos? Los aspectos de racionalidad clave. Evaluar, por ejemplo, la línea base, cuando el contratista presenta un programa donde dice que va a ocupar 200,000 horas, pues eso no es razonable. Eso, si lo comparamos entonces con un derecho a recibir solamente porque está presupuestado, pues no cumple con el punto de razonabilidad. Otra conclusión es: los chatbots son potentes herramientas tecnológicas en desarrollo. Por el momento están limitadas a ciertas interfaces, van a incrementar su base de conocimiento sin duda, alcanzarán interfaces multiplataformas y se volverán más potentes. Eso es sin duda. Debemos de tenerlos todos en el radar
a estos chatbots, desde el aspecto técnico hasta el aspecto legal. Recomendaría que todos lo tuviéramos en el radar. Y los peritos, de manera importante, nos convertiremos en facilitadores del uso de herramientas tecnológicas con la inteligencia artificial avanzada. Siempre nos quedará la obligación y la responsabilidad de cuestionar la validez de la información que nos proporciona la inteligencia artificial. Hasta el momento lo hemos puesto a prueba, no alcanza buenos resultados, seguramente en el futuro sí lo hará. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.